Bueno, en esta teórica vamos a ver las técnicas de representación que tienen que ver con el coloreado de las superficies elementales. Si bien nosotros lo vamos a usar para las estructuras poliédricas, que justamente se caracterizan por tener las caras planas, por eso en esta portada se destaca el tema de la diagonal como manera de mover la mano para el coloreado. Vamos a analizar cómo hay que mover la mano y cómo se representan entonces luces y sombras en los volúmenes en conos, cilindros y esferas. Esas serían las cuatro superficies elementales. Estas técnicas son técnicas de coloreado rápido, de rendering, de RAF, y son muy importantes para poder representar rápidamente nuestras ideas, ya sea en ese boceto de servilleta que le decimos, el boceto que usamos para pensar y ir pensando nuestras formas, o inclusive en algún tipo de técnica de representación un poco más sofisticada que sirva para representar a partir de un dibujo alguno de nuestros diseños. Esto está relacionado con la incidencia de la luz, obviamente, que hacen estas formas geométricas, entonces los reflejos, cómo se representan los reflejos, los brillos y las sombras, ¿no? Hay que intervenir esta idea con las características propias de cada material. Por ejemplo, no es lo mismo representar una madera o un elemento que es translúcido, o bueno, si es más brillante o más opaco, ¿no? Esas son como las variables que hay que tener en cuenta. Entonces, inicialmente la incidencia de la luz en estos volúmenes tienen que ver con la manera en la que voy a mover la mano. Si tengo un cilindro, entonces siempre muevo paralelo al eje. Si tengo cualquier situación esférica, voy a mover haciendo círculos concéntricos. Si tengo entonces una cara plana, voy a ir atravesando esta cara plana con una diagonal. Voy cambiando el ángulo y sí o sí lo que no tengo que hacer es mover paralelo a esos ejes que delinean la figura en su contorno exterior. Y en el caso del cono, que es muy parecido al cilindro, se hacen dos degradés, pero van a un punto. En este cuadro lo que podemos ver es más o menos la incidencia con respecto a la manera en la que voy a colorear. Y acá entonces tenemos, bueno, cómo es esto de la diagonal, cómo es esto de ir un punto o mover paralelo al eje. Este es un cuadro que les queda como para analizar las diferentes situaciones. Entonces, si bien, bueno, acá está comparado, ¿qué pasa si yo muevo de manera circular en el cuerpo de un cilindro? Se ve muy mal. ¿Qué pasa si veo de manera circular en el cuerpo de un cono? Se ve totalmente extraño, esto no representa bien la figura. Y lo mismo acá voy marcando con 2X lo que está muy mal, con una X lo que está, bueno, en este caso también estaría muy mal, acá arriba estaría bien, acá estaría muy mal en todos sus casos, acá estaría bien, digamos, diferentes. Entonces mover en diagonal, acá tenemos el cuadro de doble entrada. Entonces, si yo muevo en diagonal, ¿qué pasa con un cilindro? ¿Qué pasa con un cilindro? ¿Qué pasa con una esfera? ¿Qué pasa con un cono, un cubo? Bueno, ya yendo entonces en el detalle, podemos decir que para representar un cilindro siempre hay que primero pensar de dónde es la incidencia de la luz, o sea, de dónde viene el rayo de la luz, que me va a marcar la zona más iluminada, y después cuando muevo la mano paralelo al eje genero dos degradés, uno corto y uno largo. El corto está del lado en el que viene la luz. Si voy a dibujar ese cilindro como es hueco, la luz, la dirección de la luz es como que pasara y los degradés se invierten. Entonces el degradé largo está de un lado y el degradé corto está invertido, ¿no? Degradé corto, degradé largo. Para el interior, degradé largo, degradé corto. Acá en esta imagen podemos ver que hay varios lápices de colores, inclusive esto es clave, que es entender que si estoy representando un cilindro que es de color celeste, voy a utilizar varios celestes y además voy a utilizar para oscurecerlo un gris, ¿sí? O algún tipo de gris. Con negro también se puede, pero bueno, eso ya hay que tener un poco más de cancha. Con gris se representa rápidamente bien. Bueno, acá, si el cilindro entonces tiene una cara plana en la tapa de arriba, puedo imaginarme que esto es un rectángulo y puedo ir haciendo la diagonal de ese rectángulo, siempre yendo para la luz. Entonces esto es la representación de un cilindro que está macizo. Acá
el lado corto y el lado largo del degradé. Esto entonces es el cono que coincide con el cilindro, el lado corto y el lado largo, pero va a un punto, ¿no? Entonces me muevo en referencia a un punto. Cuando armo el cubo, tengo que pensar que voy a armar 3 degradés, ¿sí? 3 degradés de diferentes valores. Siempre yendo del más claro al más oscuro, atravesando la superficie, moviéndome entonces con una diagonal que atraviesa. Acá, bueno, vamos. En el caso de la esfera, entonces, siempre moviendo de manera circular, como se ve acá en el puntero del mouse, ¿no? A medialunas o yendo un punto de manera circular. Bueno, Powell, que dice que según como sea el reflejo, si esto es algo cromado, va a representar directamente la figura como si fuese un espejo. Acá muestra, ¿no? Si es algo brillante, se va a comportar de esta manera. No se llega a reconstruir exactamente lo que está al lado, pero sí tiene reflejos muy vívidos y mucha intensidad entre el cambio de color. Y si es algo opaco, esa intensidad disminuye y empieza a ser como un degradé más suave, ¿no? Entonces acá estaría representando esas tres situaciones. Lo mismo entonces recién para un cubo de caras planas, ahora para cilindros. Tengan en cuenta que es muy común, hay una convención que es la representación del desierto, se llama, que es que cuando vos tenés un cromado, le pintas de celeste en la parte de arriba, como si fuese reflejando el cielo, y pintas los cromados en la parte de abajo, haces un degradé marrón con ocres, y entonces estarías representando esta situación del desierto. Esto representa algo cromado, esto algo brillante, y estos dos representan algo, situaciones más opacas, ¿no? Como se ve acá en el cilindro negro. En el caso de una esfera, lo mismo, muevo siempre en movimientos semicirculares o circulares, y acá tenemos intervenida esta esfera en función de esas tres dimensiones. ¿Qué pasa cuando es totalmente brillante? Se representa entonces como si fuese un espejo esta situación del desierto. Cuando es algo metalizado pero no es totalmente espejado, y cuando es algo opaco, ¿no? Acá estarían estas tres situaciones. Bueno, por último tenemos como ejemplo, fíjense cómo según cómo sea la manera en la que voy a representar se pueden interpretar las formas. O sea, como acá me doy cuenta que esto tiene una terminación esférica, como me doy cuenta que esto es un cilindro con bordes redondeados, simplemente por la manera en la que fui moviendo el marcador. Como esto que tiene como una diagonal, me doy cuenta que es una superficie plana, le interpreto como algo plano.
cilíndrico y acá sucesivamente. Esto es como un ejemplo donde están todas las maneras de mover la mano en relación a lo que quiero representar. Muy simple, muy concreto, técnicas de representación rápidas que ayudan mucho al interior, o sea, comunicarme con nuestros colegas cuando le voy contando más o menos cómo puede ser una idea, al interior del estudio, o en alguna reunión, si quiero llevar algún boceto rápido para representar volumetrías, tendría estas situaciones que ayudan muchísimo. Bueno, acá para repasar entonces las formas elementales, caras planas, ¿sí? Sí, caras esféricas o caras cilíndricas o cónicas.